Muy buenos días. Hoy se celebra la fiesta de dos santos que son mencionados siempre que se celebra la Eucaristía con la plegaria número 1. Ellos son San Marcelino, sacerdote, y Pedro exorcista, mártires de los primeros tiempos. Marcelino y Pedro son dos de los innumerables santos que testimoniaron el Evangelio como héroes y defendieron la iglesia naciente, porque torturas y muerte no los llevaron a dar la espalda a Cristo. Su vivencia se desarrolla entre los finales del siglo III y comienzos del IV. Como píldora, oremos por los cristianos perseguidos. Dos árboles de laurel, un bosque que cambia de nombre, un núcleo de catacumbas entre los más célebres del mundo. Estas son las huellas de una naturaleza ya desaparecida que resisten en la tradición escrita y piedras que resisten a los siglos y dan solidez a esa tradición. Las raíces de dos mártires cristianos del IV siglo son justamente estos dos, el sacerdote Marcelino y el exorcista Pedro. Y ellos afloran aquí del antiguo martirologio y pasadizos subterráneos excavados en los parajes de Roma. En el año 304 y en Roma hacen estragos la gran persecución anticristiana querida por Diocleciano. Esta es la última gran masacre ordenada por la autoridad romana antes de la clemencia de Constantino. El segundo de los 4 edictos con los cuales Diocleciano planifica eliminar a los cristianos impone en particular la prisión para obispos, sacerdotes y diáconos. Muchos son ajusticiados porque los tribunales tienen la facultad de emitir la sentencia capital, o sea, la sentencia de muerte. El sacerdote Marcelino acaba en la cárcel. Como tantos, el sacerdote se rehúsa a abjurar de su fe y tantas prisiones se vuelven pequeñas comunidades de creyentes, en la medida en que van metiendo en prisión todos los cristianos. En la cárcel, Marcelino conoce a Pedro, que es ya un exorcista. Juntos anuncian a Cristo y muchos se convierten y piden el bautismo aún dentro de la cárcel. Las narraciones hagiográficas con detalles más o menos legendarios refieren milagros como la curación de la hija de uno de los carceleros. Para el juez, evidentemente, es demasiado. Los dos tienen que ser eliminados. Aquí la historia se vuelve más cierta gracias al Papa Dámaso I, que la cuenta algunos decenios más tarde. Marcelino y Pedro son entonces torturados, llevados a un bosque conocido entonces con el nombre de Selva Negra, obligados en el último momento, de una manera cruel y humillante, a excavar su propia tumba, y luego fueron decapitados. Según la ley, se había hecho justicia, y el haberse elegido un bosque era una astucia más, oscurecer para siempre el lugar de la ejecución. Pero lo que se había calculado salió mal. Una matrona romana, Lucila, llegó a conocer algún tiempo después el lugar del martirio, encuentra los restos mortales de Marcelino y de Pedro, y desde el lugar denominado Selva Negra, que luego se llamó Selva Cándida, los hizo trasladar al cementerio ahí en Roma. El Papa Dámaso compuso versos que mandó colocar en la nueva tumba, y cuando los godos los destruyeron, el Papa Virgilio hizo que le volvieran a poner e insertó los nombres de los dos mártires también en el canon de la misa, como ya les había dicho al principio. Luego tuvo lugar la traslación más o menos lícita de las reliquias, pero las iglesias romanas y las catacumbas, aún hoy abiertas, perpetúan la memoria de estos dos hombres demasiado grandes para ser eliminados por dos anónimos túmulos escondidos en los entramados de un bosque. Hoy los cristianos de diferentes iglesias son perseguidos de diferentes maneras. Pensemos, por ejemplo, en los cristianos de Nicaragua.
Entonces, oremos por todos estos hermanos nuestros que por ser cristianos son maltratados y hechos a un lado en distintos lugares del planeta. Feliz día para todos ustedes.